La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida se declaró este viernes en huelga a causa de los despidos por el cierre de la planta de minas de Fábricas Nacionales de Cerveza. El miércoles los trabajadores marcharon desde Montevideo hasta la capital de La Valleja y este jueves se llevó a cabo una marcha en Montevideo, movilización que pasó por la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una de las claves para decidir si la huelga de hoy continúa es que surja en la reunión entre el Ministerio de Trabajo y la fábrica que se va a realizar este lunes. La medida va a comenzar en el área industrial. Esto incluye el envasado de botellas de cerveza Pilsen, Patricia, Siller, Stella Artois y también la línea de refrescos de PepsiCo. Además de mantener los puestos de trabajo, la FOEB está reclamando que tanto la planta de Montevideo como la de Minas queden operativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 13 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Vientos del suroeste al sur entre 10 a 20 kilómetros por hora, con una máxima de 14, pero hay una alerta vigente. Atención de ola de frío. Ingresa una masa de aire frío, de origen polar. Se espera que a partir del viernes 17 y hasta el domingo 19 las temperaturas extremas máximas van a oscilar entre 13 y 15 grados nada más. Las temperaturas mínimas se van a ubicar por debajo de los 6, así que abrigarse mucho este fin de semana. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, porque en Pedro de Mendoza, entre Camino Domingo Arena y Camino Capitán Tula, hay hasta las 16 de la tarde, hasta las 4 de la tarde hay obra allí. En Paiva, entre Saldaña da Gama y Miguel Grau, hay llenado de hormigón hasta las 5 de la tarde. Algunos de los puntos que están complicados en la capital a esta hora. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Las y los trabajadores de la Corte Electoral se declararon en conflicto y realizarán paros y movilizaciones desde el próximo lunes ante el aumento de la carga horaria sin previa negociación con el gremio. La precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que la ley de medios votada en el Senado perjudica seriamente a Antel porque abre el mercado de Internet. El precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que de ser electo habrá en el país un segundo piso de transformaciones. Además, agregó que será el próximo presidente de la República. Las carnicerías tradicionales están preocupadas por un posible desabastecimiento de algunos cortes de carne debido a las inundaciones de Brasil. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, reconoció que falta institucionalidad en el SINAE y se trabajó a olfato para atender las emergencias. UTE otorgará descuentos de 10% en la factura de los clientes afectados por inundaciones y además otro 10% por cada día que pasen fuera de su hogar. Este beneficio abarcará a los departamentos de Salto, Paysandú, Soriano, Durazno, Cerro Largo y 33. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se declaró en preconflicto debido a que varias canchas no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para la práctica del fútbol profesional. Las y los trabajadores de la Corte Electoral se han declarado en conflicto, van a realizar paros y movilizaciones desde el próximo lunes ante el aumento de la carga horaria sin previa negociación con el gremio. Las medidas se van a ir profundizando y afectarán el conteo de las firmas de plebiscitos y otras tareas de cara a las elecciones internas. El sindicato denuncia problemas de gestión por parte de la Corte. En una nota enviada días atrás a la AUF, la Mutual señaló que las canchas que incumplen con los requisitos son el Parque Olímpico, Parque Artigas de las Piedras y el Estadio Abraham Paladino. El secretario de la Mutual, Miguel Duarte, dijo a El Observador que el último fin de semana recibieron muchas denuncias de irregularidades, lo que hace que la situación se haga insostenible e intolerable. Hablamos de vestuarios precarios, falta de higiene, falta de agua caliente y pésimos estados de campos de juego. Sobre las canchas no hay un control y no hay un trabajo serio de fiscalización de sus condiciones, agregó.
Estábamos viendo, como habrán visto, lo que están reclamando los jugadores, la mutual de jugadores de fútbol, que también están en conflicto. Ahora, así como les decía, la Corte Electoral está en conflicto, los trabajadores y las trabajadoras están reclamando un ámbito de diálogo porque consideran que se le ha aumentado la carga horaria sin previo aviso. Vamos a ver este tape. No estamos en contra de trabajar, como quien dice, porque en realidad hoy el presidente de la Corte ponía como ese reparo, como que los funcionarios no queremos laburar cuando el trabajo crece. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema y sabemos que capaz que 15 días antes de la elección, cuando el trabajo se acrecenta, es necesario una extensión horaria. Ahora lo que nosotros no queremos y no estamos de acuerdo es que por 40 compañeros que están trabajando en Montevideo se le ponga una extensión horaria a los compañeros de la oficina de Artigas o la oficina de Salto. O sea, no es necesario. Va en contra de toda la reglamentación y por la vía de los hechos de los funcionarios electorales, nosotros tuvimos un conflicto reclamando las vacantes hace muy poco tiempo. Ahora hubo ingresos de más de 100 personas, las vacantes están todas cubiertas a instancia del sindicato que lo reclamó y eso nos permite también tener otro margen para poder trabajar y sacar el trabajo dentro de las 6 horas o con un mínimo de extensión horaria. Estamos hablando de optimizar y de planificación. Nosotros creemos que nuestro nuevo sistema retributivo y nuestra permanencia de la orden es una reforma del Estado, porque en realidad lo que hace es optimizar en cierta forma y entendemos que no es necesario tener las oficinas abiertas y gastando durante un montón de horas. Pero bueno, la Corte Electoral tiene un montón de problemas de gestión. Como decíamos al inicio, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida se ha declarado en huelga. Con este tema está trabajando nuestra periodista Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana. Adelante, bienvenida. Así es, Rosina, buen mediodía para todos. En minutos va a estar comenzando una asamblea por parte de los trabajadores de la bebida en el marco de una huelga que inicia hoy y que se va a extender por tiempo indeterminado. Depende de cómo avance la negociación en el Ministerio de Trabajo por el cierre de la planta de Minas. Y estamos con el presidente de la FOEP, Fernando Ferreira. Gracias por estos minutos. Fernando, ¿qué concluyó de la reunión de ayer y ahora cómo van a avanzar las negociaciones? Bueno, nosotros ayer tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo donde participó las autoridades del Ministerio, las autoridades de la empresa y una delegación sindical, donde, bueno, no hubo avances en cuanto al cierre de la planta Minas. Eso se mantiene de parte de la empresa, no hay posibilidad de levantar ese cierre. Nosotros como sindicato, ante esa postura de la fábrica, mantenemos la huelga por tiempo indeterminado. Y bueno, un poco después de 2 horas de entrevista que tuvimos en el día de ayer, lo que terminó surgiendo de la misma fue que, bueno, que van a haber distintas instancias de la mesa de negociación que planteó el Ministerio de Trabajo el día lunes, y a medida de que se vayan dando avances y de lo que surjan de esas mesas, se irá revisando las situaciones. La empresa revisará si levanta el cierre de la planta Minas y cuáles son, digamos, las formas en que lo levanta y qué es lo que queda operativo allá. Y nosotros como sindicato vamos a estar definiendo si levantamos la medida o no, de acuerdo a las mesas de negociación que se instalen, sobre todo la parte laboral, porque la parte industrial nosotros no tenemos influencia. Eso es una situación que tiene que discutir el Poder Ejecutivo con la empresa. Ferreira, el próximo miércoles hay paro en todo el sector de la bebida. Sí, nosotros tuvimos ahora una mesa nacional de Federación de la Bebida donde se definió que a la movilización que había planteado el sindicato de Pilsen para el día de miércoles se sume toda la Federación de la Bebida a nivel nacional, así que habrá una instancia a partir de la hora 10:30 de la mañana, saliendo de la Plaza del Entrevero a Torre Ejecutiva y Ministerio de Trabajo, donde está toda la federación convocada. ¿Va a faltar algún producto? Bueno, eso puede llegar a darse de acuerdo a los stocks que puedan tener cada uno de los distribuidores o los comercios en general, pero bueno, al no ser un producto de primera necesidad, a nosotros como sindicato en verdad eso no nos complica, digamos, ¿no? Distinto si fuera un sector lácteo, un agua mineral, bueno, pero al ser solo productos que no son de primera necesidad, para nosotros eso no está en cuestión. ¿Cuánto puede aportar a la negociación las medidas que está proponiendo el gobierno, que tiene sobre la mesa? Bueno, creo que mucho, no solo en este caso, sino a la industria nacional en general. Cualquier política del Poder Ejecutivo que sume a que la industria nacional se mantenga activa, creo que es bienvenida, pero bueno, no somos nosotros quienes definimos cuáles son las medidas que aporta el Poder Ejecutivo, ni si a la empresa le colman las expectativas o no. Hasta acá lo que podemos decir en ese aspecto, que la mesa del área industrial
nosotros sí tenemos que velar porque ambas fábricas sigan operativas y que la mayor cantidad de compañeros queden trabajando. Gracias. Bueno, Rosina, nosotros nos despedimos por aquí, ya va a comenzar la asamblea, ya se congregaron varios trabajadores, así que nosotros continuamos trabajando y le vamos a llevar más información en las próximas ediciones. Muchas gracias, Juliana. Y de allí nos vamos a la Intendencia de Montevideo, al otro móvil con Eduardo Delgado. Día Mundial de la Hipertensión y hay una serie de actividades allí previstas. Eduardo, bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina, así es, aquí en la explanada de la Intendencia, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión y además también en el marco de la Semana de Concientización sobre el Consumo de Sal. Es que hay una serie de actividades aquí en la explanada desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, o sea que aún hay tiempo de venir por aquí. Y estoy con Verónica Sánchez, justamente del Servicio de Atención en Salud de la Intendencia. Verónica, contanos un poco, bueno, qué ha sido y cómo sigue esta jornada. Bueno, buenas tardes. Esta jornada nos invita y nos convoca desde la Intendencia a poder dejar en evidencia y visibilizar el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Desde este espacio lo que queremos es visibilizar y poner en conocimiento de la población la importancia de que cada uno de nosotros pueda conocer sus cifras de tensión arterial. Cuando estamos hablando de la hipertensión arterial estamos hablando de que un 37% de la población, nuestro país, sufre enfermedades hipertensivas, pero que hay un 1/3% de la población que desconoce que presenta cifras tensionales elevadas. Esta es una estrategia que de forma mancomunada desde diferentes servicios de la Intendencia, el Servicio de Atención a la Salud a través de los equipos de salud de sus policlínicas, el Servicio de Regulación Alimentaria a través de su equipo y lo que tiene que ver con Cocina Uruguay y el Centro de Formación y Estudio, comulgamos hoy aquí para visibilizar y dejar en evidencia la importancia de lo que es la promoción de salud y el identificar los factores de riesgo y los factores de protección. Cuando hablamos que hay un 1/3 de la población que no conoce sus cifras tensionales, estamos diciendo que pueden presentar factores de riesgo esta situación y que de no ser detectado y diagnosticado de manera precoz puede impactar en otras comorbilidades. Como ya se sabe, la hipertensión arterial provoca, si no es detectada a tiempo, lesiones múltiples en otros órganos, pudiendo llevar a lo que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas isquémicas o enfermedades renales, llevando a una insuficiencia renal. Así es de importante que nosotros hoy lo que queremos decir es que cada uno de nosotros pueda conocer sus cifras tensionales, acercarse a los equipos de salud y poder tener espacios de consulta para saber tener un diagnóstico precoz y en caso de ser portador de esta patología, iniciar un tratamiento oportuno y que pueda estar controlado. Es fundamental saber que la hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable y que en el caso de que nosotros podamos identificarlo, podemos minimizar ampliamente las secuelas que vamos a tener. Aquí está presente el Servicio de Regulación Alimentaria, donde los factores de promoción que se quieren llevar adelante es lo que tiene que ver con una alimentación saludable y el consumo de sal que debe ser minimizado o poder identificar aquellos alimentos que tienen sal oculta y que muchas veces la población no lo conoce o lo desconoce cabalmente. Y en ese sentido, Verónica, justamente una de las actividades era buscar alternativas a la sal. ¿Cuáles son algunas de las recomendables? Bueno, en todo lo que tiene que ver con diferentes alternativas hay todo un equipo de nutricionistas y el equipo lo que hace referencia a diferentes especies que se pueden estar utilizando, que no minimizan el sabor. Muchas veces los uruguayos y las uruguayas tenemos el paladar entrenado para el consumo excesivo de sal, sobre todo con determinados alimentos, pero ya se sabe que hay otro tipo de especias que pueden generar como un aditivo que es sabroso y que no genera el impacto negativo en la salud, en este caso como un factor de riesgo para lo que son las cifras tensionales elevadas. Entonces, los invitamos a acercarse para conocer cuáles son. Cocina Uruguay realizó todo un espacio de contribuir en esto, identificar cuáles pueden ser estos alimentos con recetas saludables, nutritivas, de alto valor nutritivo y que impactan mínimamente o en lo que es este factor de riesgo. También lo que tiene que ver, aprovecho de decir, los factores de promoción, lo que tiene que ver con la actividad física, es esencial, las caminatas como para poder minimizar lo que son los riesgos que genera el sedentarismo en el caso de la salud cardiovascular. Y estos son hábitos, la alimentación saludable, el estrés, la actividad física, que tienen que estar manejados y abordados desde la infancia, que podemos empezar a trabajar, porque ya estamos viendo, como bien dice aquí el TETEM, es que está aumentando el consumo de alimentos
que no son nutritivos, ¿no? Lo que son los alimentos ultraprocesados, que son mayor riesgo para la salud de la población, ¿no? El mayor consumo de azúcares, de sal, y esto lo que genera es un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles que conforman un problema de salud pública en nuestro país, y por eso la Intendencia desde todos sus servicios contribuye a la salud pública del país y en especial a poder abordar esto desde la infancia también. Nosotros hoy sabemos que hay también niños y niñas que empiezan con estas patologías o estos factores de riesgo con los cuales también tenemos y apostamos, y desde los equipos se trabaja a lo largo de todo el ciclo de la vida para minimizar el impacto en lo que tiene que ver con la salud de nuestra población y disminuir la mortalidad. Eso es como a lo que los estamos invitando. Hay diferentes espacios y están aquí donde pueden recorrer. Los equipos de salud van a estar realizando el control y la consulta en el marco de este día, y también el espacio de regulación alimentaria, donde van a estar orientando en todo lo que está vinculado con la alimentación saludable, cómo generar estrategias alternativas que muchas veces no tienen que ver con un costo económico excesivo y que pueda ayudarnos al cuidado de nuestra salud y la salud de la familia y de la comunidad. Para nosotros es esencial. Verónica, muchas gracias por estos minutos. Para ustedes, muchas Rosina, gracias. bueno, hasta las 3 aquí en la explanada de la Intendencia esta actividad y las recomendaciones, como mencionaba Verónica, para la población referida a la hipertensión arterial. Muy buenas recomendaciones y muy buena actividad. Muchas gracias, Eduardo. Nos vamos de nuevo a la movilización de la FOEB con Juliana Perdomo y novedades. Adelante, Juliana. Rosina, continuamos aquí en la asamblea del Sindicato de la Bebida y estamos acompañados del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por estos minutos. ¿Qué valoración se hace del conflicto? ¿Tiene pie la negociación que está haciendo el gobierno adelante? Bueno, desde la perspectiva del movimiento obrero en general, una sola palabra: unidad. Otra palabra más: solidaridad. Yo creo que nuestro país no puede aceptar pasivamente que una firma transnacional decida cerrar sus plantas, dejando a más de 150 trabajadores sin trabajo en minas, con el impacto que eso tiene, no solo para los trabajadores, sino para toda la ciudad de Minas, y que hay que encontrar todos los mecanismos que permitan el mantenimiento de la unidad productiva y la fuente de trabajo. El PIT-CNT va a ser solidario en todo el transcurso de las decisiones que tomen nuestros compañeros de la FOEB. Ya la mesa representativa resolvió encomendar al secretariado que si a solicitud de los compañeros de la FOEB se hace necesaria una movilización general, bueno, hay un paro con movilización de todo el PIT-CNT rodeando a nuestros compañeros de la bebida para llevar la solidaridad a la práctica. Y obviamente el movimiento obrero con la clase obrera siempre, en las malas más que nunca, así que bueno, venimos a poner arriba de la mesa nuestro corazón y toda la solidaridad del movimiento. En esta gestión el gobierno estuvo omiso, como manifiesta la FOEB. Hay que tomar medidas que eviten un proceso que es general, que es la desindustrialización del país. Hay muchas medidas que nuestro país se tiene que dar para dotarse de una industria manufacturera con relaciones laborales a la alta, con derechos de los trabajadores, pero también competitiva. Entonces, yo creo que a pesar de que el movimiento sindical siempre planteó espacios de diálogo y negociación para definir política industrial, recientemente lo planteamos el mismo 1 de mayo, lamentablemente estos ámbitos no están. De no haber avances, el PIT-CNT va a solicitar una reunión con la calle Pou. Nosotros estamos a la orden de nuestros compañeros de la bebida. En primer lugar tenemos una decisión de movilización, pero sí, no descartamos ningún camino que apoye esa movilización con el diálogo necesario para encontrar soluciones. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Rosina, volvemos con ustedes y los volvemos a convocar en minutos. Claro que sí, gracias Juliana por tu trabajo. Otros temas: 95.000 personas están viviendo en zonas inundables en todo el país, esto según un relevamiento de la Dirección Nacional de Aguas. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, reconoció hoy que falta institucionalidad en el SINAE y que se está trabajando a olfato para atender las emergencias. El 2022, creo que era un estudio de INAGUA, 2022-2021, ahora no me acuerdo bien, había 95.000 personas que vivían en zonas inundables. La clave de una política de gestión integral de riesgo, yo no tengo duda que son los realojos o las compras de vivienda usada, es sacar a las personas que viven en zonas inundables. Le falta un poquito más de institucionalidad al Sistema Nacional de Emergencia.
El SINAE no replicó en todos los departamentos con riesgo de inundación un predictor de crecidas para evacuar a la población creado por la Facultad de Ingeniería. Al respecto, Caramés dijo que UTEC presentó un monitor de última generación. Antes Uruguay, en vez de buscar información en tiempo real, estaba más del lado de las estadísticas. Acá es todo olfato, ¿no? Ahora estamos haciendo el proceso, seguramente sea en octubre que lo presentemos, una encuesta nacional para tener una percepción de riesgo, porque esto es todo olfato, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las mayores emergencias o cuál es la percepción de riesgo del Uruguay sobre determinada población, sobre determinados temas? ¿No hay estudios que digan eso? No hay estudios. ¿Tenés estudios? No, tenés información que se junta y tenés alguna conclusión. UTE otorgará descuentos de 10% en la factura de los clientes afectados por inundaciones y además otro 10% por cada día que pasen fuera de su hogar. Este beneficio abarcará los departamentos de Salto, Paysandú, Soriano, Durazno, Cerro Largo y 33. Avanzamos en el informativo y queda pendiente el material que habíamos prometido. El gobierno va a rechazar a la empresa brasileña Minerva Foods la compra de 3 frigoríficos de Marfrig en base al estudio de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. La posibilidad de la compra por parte de la empresa había recibido críticas porque de concretarse Minerva concentraría el 45% de la faena del país afectando al mercado. El grupo empresarial brasileño saudí Minerva Food había decidido en 2023 comprar los 3 frigoríficos de Marfrig, ubicados en Colonia, Salto y San José, que faenan 18% de la producción nacional. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, encargada de controlar y sancionar las prácticas anticompetitivas en el país, determinó que esa compra habría generado una concentración del mercado. Minerva habría acaparado 45% de la faena vacuna del país. A partir de la resolución del Poder Ejecutivo, que se publicará en las próximas horas, la empresa brasileña podrá apelar la decisión. La posible adquisición había recibido críticas por parte del gobierno y la oposición, además de las gremiales agropecuarias. El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, había expresado que la adquisición de Minerva no aportaba a un mercado que en nuestro país es bastante claro y equilibrado y que la compra sería absolutamente distorsionante y un riesgo en el principal negocio del país. El 16 de agosto de 2023 y tras 10 meses de analizar el caso, la Comisión de Defensa de la Competencia avaló la compra de BPU Meat de Durazno a la empresa japonesa NH Food, pese a las críticas recibidas. La comisión entendió que el riesgo monopólico era bajo al no modificar sustancialmente al mercado. En ese momento, Minerva pasó a controlar 26% del mercado, manteniéndose Marfrig como segundo competidor con el 25%. De esta manera, 2 grupos pasaron a dominar más de la mitad de la faena, estando el resto dividido en 4 empresas. Ahora sí compartimos la información de los descuentos que UTE va a otorgar en la factura en los clientes afectados por las inundaciones. Además, será descontado un complemento de unos 1.450 pesos a los cargos de facturación y podrán acceder a una prórroga de hasta 60 días en el vencimiento del pago. Cuando vuelven al hogar hay que esperar algunos días por un tema de seguridad para volver a energizar esa vivienda y a su vez después tienen mucho consumo para secar las paredes, para deshumanizar, o sea que todo ese tipo de trabajo que tienen posterior al regreso también está contemplado en estos beneficios que da UTE, que ya vamos en el sentido de números casi los 6 millones de pesos solamente por esto. Esto va dentro del contexto general de inclemencias climáticas que ha tenido el país y en términos generales no solamente inundaciones, sino otros afectados por inclemencias climáticas. Ya vamos de más de 25.000 cuentas bonificadas. Es automático, o sea, nosotros recibimos la información del SECOED y automáticamente hacemos estos descuentos, estas bonificaciones, por un tema obviamente de empatía con los uruguayos que están pasando mal.
Y las carnicerías tradicionales están muy preocupadas por un posible desabastecimiento de algunos cortes de carne, esto por las inundaciones de Brasil. Los comerciantes prevén que pueda escasear, especialmente el cerdo. Ayer había empezado a bajar un poco las aguas, posiblemente se solucione pronto, pero si no pasa esto, indudablemente va a empezar a escasear la mercadería, principalmente el cerdo, ¿no? Porque lo que es carne vacuna, tenemos la carne nacional que no está muy diferenciada de precio de la brasilera. Ahora en el cerdo sí, en el cerdo tenemos una diferencia muy grande de precio, aparte lo que se está vendiendo de bondiola es imposible que lo cubra la industria nacional, ¿no? Y el precio que viene la bondiola hoy por hoy es uno de los cortes más populares en los barrios de poco poder adquisitivo. Se está vendiendo muchísima bondiola porque es un corte que la verdad se puede hacer cualquier tipo de comida, es sabroso, aparte es una carne buena. Ahora como hay un precio competitivo, la gente no le da el valor que tiene. Yo me acuerdo cuando empecé de carnicero, una bondiola era un artículo de lujo, se comía en las fiestas, o hoy en día todo el mundo puede consumir bondiola y bueno, y si escasea lo vamos a notar, porque en la carnicería es un renglón importante, ¿no? Falero dijo que para la Unión de Vendedores de Carne es bueno que no se habilite la compra de más frigoríficos por parte de la empresa Minerva. En el ámbito político, el Frente Amplio denunció ante la Corte Electoral al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado por entender que violó la ley de regulación de la publicidad electoral. Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, señaló que Delgado está subestimando la inteligencia de la ciudadanía. Nosotros ahora presentamos la denuncia y es la Corte Electoral la que va a fallar. Que no tenga condena no implica que no sea una condena de la Corte a un hecho que desde nuestro punto de vista es ilegítimo. ¿Qué espera concretamente que haga la Corte? Y que efectivamente observe a Delgado. Que le pida que no emita más spots. Y bueno, es lo que debería hacer. Delgado debería autorregularse. El Partido Nacional firmó el acuerdo con APU de hacer una campaña basada en actitudes regladas por las leyes y por la falta de noticias falsas. Violentar las leyes es parte de no cumplir con una sana campaña electoral. Si usted convoca un acto, no violenta la ley. En este caso, claramente no hay una convocatoria a un acto, claramente es un spot de campaña política, claramente hay una campaña... El delegado dice que convoca a leer el programa. ¿Qué diferencia habría con convocar un acto? Pero la ley es la ley. Usted hace 4 minutos y medio y al final pone unas letritas que dice para entrar a ver el programa, entre a la página web tal. Mire que la inteligencia de los uruguayos es bastante superior a la subestimación que Delgado está haciendo del tema. El precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo hoy que de ser electo habrá en el país un segundo piso de transformaciones. Al hablar ante la Cámara Española de Comercio, resaltó lo que calificó como logros en materia económica y se manifestó seguro de que va a ser el próximo presidente de la República. Hay un Uruguay ordenado, una economía ordenada, una regla fiscal, una LUC que le dio a la policía respaldo jurídico, más una cantidad de instrumentos legales que es la columna vertebral de este gobierno, pero además lo puso al país de pie y está caminando para el futuro y sobre todo al desarrollo. Y esa es la base de por qué decimos la continuidad y no hablamos de continuismo. Hablamos de continuidad porque a partir de este piso vamos a seguir edificando un segundo piso de transformaciones. Más adelante, Delgado aseguró que será el candidato electo en las internas del Partido Nacional y el próximo presidente de la República. Obviamente, atrás de esto hay una convicción de que vamos a ser el candidato único del Partido Nacional, pero que además vamos a ser, en nombre del Partido Nacional y de la coalición de gobierno, el próximo presidente de la República. La precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, opinó que llama poderosamente la atención la forma en que se votó la ley de medios en el Senado. La exintendenta opinó también que es una ley que está perjudicando seriamente a Antel porque está abriendo el mercado de Internet. Una ley que creo que son como 90 artículos y que se apruebe en minutos, una ley de medios, además, parece por lo menos un apresuramiento que llama poderosamente la atención. Me parece que es un tema lo suficientemente importante como que
para que por lo menos se trate en la Comisión de Industria, se discuta, se llame a expertos, la ciudadanía entienda y sepa y maneje lo que se está hablando. Después, por otro lado, por supuesto que es una ley que está perjudicando a Antel. Yo no creo que los uruguayos, ningún uruguayo o uruguaya quiera que se perjudique Antel, y se lo está perjudicando porque sin ningún motivo se está abriendo el mercado de Internet fijo, y esto va rumbo a abrir la fibra óptica, y esto es como si la Coca-Cola permitiera que en las heladeras que instala uno le pusiera una Pepsi. Digamos, es horadar toda la inversión pública que se hizo, y verdaderamente no creo que los uruguayos, aún los uruguayos que son clientes de la competencia de Antel, quieran hacerle este daño a nuestra empresa. Y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, la AFIC, expresó preocupación y rechazo ante la aprobación en el Senado de este proyecto de ley de medios y lo que se define como tratamiento apresurado de la iniciativa. La declaración del organismo también establece que en caso de que la Cámara Baja también apruebe el proyecto, habrá un retroceso importante en materia de derechos humanos, libertad de expresión y calidad democrática. Este texto que trabajamos ayer fue aprobado por unanimidad por todo el claustro, y de hecho contó con el visto bueno de las dos agrupaciones estudiantiles, tanto de la FEU como de la CGU, lo que demuestra, bueno, la mirada profesional y académica consensuada que hay al respecto de la grave amenaza que implica esta propuesta legislativa. Además de ser un texto que constituye una amenaza en varios planos de lo que tiene que ver con la legislación en comunicación, también habla de una muy mala técnica legislativa que de ninguna manera da garantías institucionales y que también agrava la amenaza democrática que este proceso termina consolidando. En el artículo 72 del Derecho de los Ciudadanos, la nueva ley dispone que los servicios de difusión deben de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término. Tal vez la principal alarma por estas horas está puesta en este artículo 72, aditivo, que no tuvo el más mínimo tratamiento serio, que lo que hace es establecer profundas amenazas a la libertad de expresión para los medios de comunicación en nuestro país. Estamos hablando de una amenaza en términos de libertad de expresión sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Nuevamente, las políticas de comunicación, en vez de ser tratadas seriamente, terminan siendo un botín de negociación electoral. El Sindicato de las Radios Públicas está pidiendo aplazar la mudanza de las emisoras al predio de Canal 5, donde se van a reubicar allí en contenedores que aún están en obra. Si bien el colectivo acompaña la decisión de trasladar los estudios, manifiesta preocupación por entender que no se puede brindar un servicio de calidad a la audiencia hasta que no termine la construcción. El diálogo siempre estuvo, siempre hemos estado hablando. Lo que nos sorprendió fue que se nos anunció que iba a ser la inminencia, digamos, de la mudanza, porque a nuestra vista está que los estudios no están completos, o sea, no están en el 100% de lo que nosotros consideramos que tiene que estar. Faltan muchos meses de obra todavía, nos vamos a mudar a un lugar que todavía tiene partes que están en construcción, y durante muchos meses vamos a estar en condiciones con muy poco espacio para poder operar como corresponde, ¿verdad? O sea, nosotros lo que estamos preocupados es por poder brindar el servicio de calidad que se merece la población. La investigadora y politóloga Natalia Carrau dijo que el arbitraje internacional contra el Estado pedido por una firma accionista de la operadora Montecón evidencia un problema en el contrato firmado en el 2021 que extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la firma TCP. Señaló que si el Estado pierde en ese arbitraje, Catonasí, que controla la mayoría accionaria de TCP, también podría demandar a nuestro país.
Actualmente son 2 las demandas de arbitraje internacional en contra del Estado uruguayo a manos de los socios de Montecón, la empresa que se vio perjudicada con el acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Catunasi y permite la concesión del puerto de Montevideo por 58 años. Natalia Carrau recordó que se trata de una soberanía externa de las fronteras del país y que estos procesos son largos, con altos costos. Habitualmente decimos que el país gana o el país pierde cuando sale un laudo que es favorable a una parte o a la otra, pero en realidad hay que poder ver cuáles son los costos encubiertos, invisibles o invisibilizados, mejor dicho, de este tipo de sistema, ¿no? Y que, bueno, hay costos de representación, hay costos también que tienen que ver con el enfriamiento regulatorio, que lo pudimos ver en el caso de la política de control del tabaco. Carrau también señaló que el problema está en el acuerdo que el Estado firma con Catunasi. Por lo general hacen que se reviertan las políticas que afectaron la inversión, la libertad de comercio, la propiedad o la propiedad intelectual, como fue en el caso de Philip Morris, que fue eso lo que alegó la empresa, y se obliga al Estado a que reviertan esas políticas. Por eso decimos que es una parajusticia, ¿no? Por eso decimos que es violatorio de alguna manera de la soberanía, de la potestad regulatoria del Estado, porque hace que un tribunal internacional y abogados externos, equipos de abogados en donde circulan muchos intereses, ¿no? Y un poder económico importante, obligan a un Estado a retroceder en alguna política o acuerdo. Es cierto que en materia portuaria esto no fue una política pública, sí fue una política pública el manejo de la terminal. Catoen Natié también amenazó con demandar al Estado uruguayo, ¿no? Y es probable que si pierde este juicio, si el Estado uruguayo pierde este juicio, sea Catoen Natié la que demande al Estado uruguayo por revertir esa política. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Seguimos en MBD Noticias con la información con 13 grados a esta hora. Surgieron novedades hace minutos en la interna del Partido Colorado, que va a perder ahora un precandidato, porque la interna del Partido Colorado pierde un precandidato de cara a las internas. Guzmán Acosta y Lara decidió bajarse de su precandidatura y va a respaldar a Gabriel Gurméndez. La decisión va a ser comunicada esta tarde en una conferencia de prensa donde van a estar los dos allí, dirigentes colorados. De esta manera, los siguientes precandidatos son los que continúan en carrera en la interna del Partido Colorado. Sigue Robert Silva, Andrés Ojeda, Carolina H., Tabaré Viera, Zaida González y Gabriel Gurméndez. Es el segundo dirigente colorado que se baja entonces de la carrera electoral, porque recordemos que Gustavo Subía decidió respaldar a Andrés Ojeda hace algunos días. Otros temas. La fiscal Sabrina Flores tiene al menos 15 líneas de trabajo distintas derivadas de la investigación sobre el ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano. Según dijo, al momento pudo leer el 20% de los chats del ex custodio. Según supo MBD Noticias, la fiscal que investiga el caso de Alejandro Astesiano tras la salida de Gabriela Fossati, Sabrina Flores, tiene al menos 15 líneas de investigación en la causa que comenzó en septiembre de 2022, que deriva de la trama de pasaportes rusos. Desde que está al frente de la investigación, ha leído apenas un 20% de los chats que estaban en el celular del ex custodio presidencial, que incluyen diálogos, audios, fotos y videos. A su vez, la fiscal también tiene que seguir los casos que están en el turno 12 de flagrancia, a diferencia de Gabriela Fossati, quien, mientras estuvo al frente de la causa Astesiano, no se encargó de otros casos. El ex jefe de custodia presidencial fue condenado en marzo de 2023 tras llegar a un acuerdo abreviado por asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias a 4 años y medio de prisión. También se le aplicó una multa de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por 4 años. Astesiano continúa preso en una chacra en la cárcel de Florida y fue trasladado a una zona de mínima seguridad por buena conducta. También accedió en 2 ocasiones a salidas transitorias fuera de la cárcel. Seguimos en el ámbito judicial. Se imputó al escribano Álvaro Fernández y a su pareja en la causa que investiga el otorgamiento ilegal de pasaportes a personas rusas, ya que se dedicaban a falsificar estados civiles y proveer documentación falsa. El acuerdo abreviado estipulado por la fiscal Flores implica que las 2 personas tienen que realizar servicios comunitarios, ya que cumplieron 1 año y 3 meses de prisión mientras estaban investigando la causa.
Tras un acuerdo abreviado, la Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º turno, a cargo de la fiscal Sabrina Flores, condenó al escribano Álvaro Fernández y a su esposa por delito continuado de suposición de estado civil, agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir. La imputación implica una pena de 2 años de prisión, con cumplimiento efectivo de 11 meses y 14 días. Pero Fernández y su esposa no volverán a prisión, ya que pasaron 1 año y 3 meses detenidos, mientras se investigaba su participación en el caso. A la pareja del escribano se la condenó como coautora de un delito continuado de suposición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración y autora de un delito de asociación para delinquir a la pena de 22 meses, con cumplimiento efectivo de 10 meses y 23 días. La pareja cumplirá el resto de la condena en régimen de libertad a prueba, con servicios comunitarios durante 3 meses con una carga semanal de 6 horas. Además deberán fijar residencia y presentarse semanalmente en la seccional policial del domicilio fijado. Fernández junto con su esposa gestionaron las partidas adulteradas en las que se aseguraba que sus clientes rusos tenían parentesco con ciudadanos uruguayos para acceder a documentos. En la maniobra estaban involucrados el ciudadano ruso Alexei Silvaev, quien proveía clientes al escribano y acordaba el precio de los documentos, y el ex encargado de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, quien vinculaba al escribano con funcionarios públicos para tramitar la documentación. El fiscal Leonardo Morales va a investigar el vínculo entre Romina Celeste y el militante nacionalista Pablo López Gamio. López Gamio, quien dice ser abogado, se comunicaba con el ex senador Gustavo Penades para pasar la información de la denuncia de Papazzo de Romina Celeste contra Orsi. Este jueves, Pablo López Gamio, quien dice ser miembro del ilustre Colegio de Abogados de Islas Baleares, se refirió al caso Penades en diálogo con Radio Sarandí. Aseguró tener la convicción de que Gustavo Penades es inocente en la causa por la que está imputado por abuso de menores. López Gamio se hizo pasar varias veces por abogado en nuestro país, incluso redactando escritos, aunque no está habilitado para ejercer. El fiscal de Flagrancia, Leonardo Morales, fue designado para investigar el vínculo entre Romina Celeste y Pablo López Gamio por un eventual delito de calumnia contra el fiscal Rodrigo Morosoli, a quien Romina Celeste denunció en 2023 una causa que fue archivada. También López Gamio será investigado por usurpación de título. Esta semana, según divulgó el periodista Eduardo Preve, se conocieron algunos de los chats que Gamio tenía con Gustavo Penades. Uno de ellos data de julio de 2023, donde ambos hablaban de una denuncia a Orsi. Bueno, juntamos suficiente prueba. Dentro de la estupidez que parece ser el TikTok, hizo claras amenazas de muerte, violación del artículo 92 de la ley 19.580, que ya está embanderada, y haré pública la denuncia de pedofilia que hizo a Orsi. Presentaré escritos a la OSLA, a Morosoli y al juzgado de Sione, decía uno de los chats. De la extracción del celular de Penades surge la información que López Gamio informaba al ex senador y a su abogado los movimientos de Romina Celeste en redes y sus charlas con ella. La Junta Departamental de Montevideo designó con el nombre de Luisa Cuesta el espacio público ubicado en la intersección de las calles Francisco Acuña de Figueroa y Lima, en La Aguada. Luisa Cuesta nació en Soriano en mayo de 1920. Fue una militante que consagró su vida al activismo por la defensa de los derechos humanos y en particular por la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, integrándose en el año 1985 al colectivo Madres Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Su hijo Nevio, Ariel Melo Cuesta, fue desaparecido en Buenos Aires durante ese periodo por las fuerzas militares y aún continúa desaparecido. Vamos a recibir ahora a Eduardo Delgado, que justamente está en este espacio público que habla de una memoria reciente, que hace un homenaje más que merecido. Eduardo, buen mediodía. Hola Rosina, un gusto saludarte nuevamente. Así es, estoy desde que ayer formalmente es el espacio público con este nombre, que los vecinos ya lo tenían totalmente incorporado, ¿no? Como la plaza o el espacio público Luisa Cuesta. Y hay que recordar que esta iniciativa partió de los vecinos de la zona, que en 2016 lo plantearon en un presupuesto participativo y bueno, que finalmente se concretó. Uno de ellos es Diego Olivera, con quien aquí estoy. Diego, contanos justamente cómo fue este proceso, cómo surgió esta idea ante los vecinos de este lugar, bueno, darle a este nombre de una personalidad tan relevante en la defensa de los derechos humanos. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, surgió, no sabíamos bien el nombre que le íbamos a poner y surgió que un vecino dijo Luisa Cuesta y fue de una, así lo decidimos hacer eso. Fuimos a familiares a oficializarlo, a pedirles permiso, como quien dice,
Y luego de eso empezamos una campaña de recolección de firmas, dado que el nomenclator tiene que hacer excepciones para poder efectivizar los nombres luego de 5 años de fallecimiento. Y bueno, surgió el nombre, 20.000 firmas nos apoyaron y en la inauguración de la plaza en el año 19 le entregamos al intendente del momento, Dicandia, las firmas, se abrió un expediente en la Junta y bueno, ayer la grata noticia de que se oficializó y bueno, para nosotros es súper importante porque es hacerle un homenaje a una persona, a una mujer luchadora por las causas de los derechos humanos, por la búsqueda de verdad y justicia. Y bueno, en el nombre de ella, a todos los familiares y bueno, a todos quienes queremos verdad, justicia ante los crímenes del terrorismo de Estado, ¿no? De la dictadura militar. Y también estamos con Nilo Patiño, sobrino de Luisa Cuesta. Nilo, contanos cómo fue que te fuiste enterando de que esto iba a pasar, bueno, y qué pasa ahora de que además ya formalmente lleva el nombre de tu tía. En realidad la Comisión de la Plaza hace mucho tiempo que anda atrás de formalizar el nombre. Si bien, como dijo Diego, se inauguró en 2019, pero formalmente no tenía el nombre de la plaza, ¿no? A mí me parece que todas las cosas que llevan el nombre de ella es, ¿cómo decirlo? Es muy simbólico en cuanto a que ella representa una lucha, una consecuencia en esa lucha y principios que no debemos olvidar. Entonces, por encima del nombre de Luisa Cuesta, o digamos como representante de Luisa Cuesta de eso, me parece que es importante todas las cosas que lleven o el nombre de Luisa Cuesta o el nombre de otras madres que también hicieron lo mismo que Luisa. Sí. Y en ese marco, ¿cómo se viene preparando para lo que será la marcha, esta marcha histórica que es la del 20 de mayo? Bueno, ahora a esta altura, ahora empezamos digamos, la etapa final y hay movilizaciones y cosas por todos lados. Un poco desborda la cantidad de actividades que hay, ¿verdad? Incluso superpuestas porque no da el tiempo para realizarlas en un mes. Pero es importante que se haya impuesto este mes como mes de la memoria, sobre todo cuando hay una tendencia en alguna parte de la sociedad o de algunos representantes políticos de ser negacionistas con respecto al pasado y de reivindicar cosas que hay que sustentarlas en el tiempo, no solo hay que lograrlas en determinado momento, sino que hay que mantenerlas. Y a partir de ahí, digamos, seguir avanzando en la lucha por verdad y justicia, ¿no? Estamos muy lejos de conseguir justicia, se ha conseguido, se ha avanzado mucho, particularmente con la Fiscalía especializada de Derechos Humanos, pero nos queda muchísimo por hacer, ¿verdad? Y además la lucha de derechos humanos no solo del pasado, tiene que ver con el presente y con los derechos de la gente del presente. Y eso está de alguna forma vinculado estrechamente a lo que ha pasado en este país. Por eso es importante, digamos, tener memoria de lo que pasó para poder evitar de vuelta que vuelva a pasar. Nilo y Diego, muchas gracias por estos minutos muy amables. Rosina, aquí en la intersección de Lima y Acuña de Figueroa, a poquitos metros de Avenida Libertador. Desde ayer formalmente este espacio público se llama Luisa Cuesta. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Este jueves se estrenó el documental que se llama La nieve entre los dos, que cuenta la historia de una niña exiliada en Suecia que se comunicó con su padre durante 14 años mediante cartas que eran enviadas al penal de Libertad. Además, la película propone una intervención en la Plaza Independencia con distintas experiencias. Cuenta la historia de Inés, una niña de 11 años que se exilia a Suecia, a un pueblo que se llama Kiruna, que está muy al norte de Suecia, en el Polo Norte, y desde ahí le escribe más de 200 cartas a su papá, que está preso en el penal de Libertad. Esta niña y su padre comienzan a mantener una relación a través de las cartas que dura 14 años hasta que el papá es liberado. Con la ayuda de las cartas yo fui creciendo y siendo una persona
que él me quería, él me fue formando a mí. Tenés que estudiar, Inés, tenés que ser buena madre, hija, buena hermana, buena compañera. Y yo le daba aliento para que él pudiera seguir alentando y esperar el día que saliera. ¿Cada cuánto eran esas cartas? Yo le escribía cada 14 días. Las cartas no llegaban a los 14 días, se demoraban, se entrepasaban, pero más o menos eso. ¿Tenés esas cartas? Tengo una gran cantidad, faltan muchísimas también. Estamos haciendo esta película que la hicimos y que yo me he dado cuenta, hablando con la gente, que hay muchos jóvenes que han escuchado hablar de la dictadura, pero ¿qué era? No sé. Yo misma entré a la cárcel a la celda que dibujamos, y es la primera vez que me siento lo apretado que era esto, lo chico que era esto. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que el Poder Ejecutivo emitió un decreto que creó la figura de residencia por arraigo, orientada a regularizar la situación de unas 20.000 personas que ingresaron a nuestro país como refugiados, pero técnicamente no lo son. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, explicó que es una solución transitoria y que la mayoría de la población beneficiada es cubana. Que para aquellas personas que tienen arraigo familiar o laboral pueden tramitar la residencia y de esa manera salir de una situación irregular y pasar a un proceso normal para después ser ciudadanos legales si es que lo necesitan y conseguir, por supuesto, toda la documentación. Esto también permite resolver el tema de la reunificación familiar de estas personas, que es uno de los temas muy importantes desde el punto de vista de sus derechos. Así que creemos que es una muy buena noticia para un colectivo importante que hay en nuestro país, que estaba esperando trámites en la Comisión de Refugiados, pero que eran trámites que podían no salir favorables en la medida que no cumplen las condiciones de refugio político. Y entonces, de esta manera, regularizar un camino hacia la residencia, que es lo que pensamos que es el camino razonable. ¿La mayoría de estas personas son cubanos? Efectivamente, porque son gente que necesita visa para entrar, entonces no tienen la visa, entran como refugiados, pero no son refugiados, y ahí que se genera este limbo reglamentario que es el que nos permite resolver el decreto. Paganini agregó que además de la residencia por arraigo familiar y laboral, también se creó la figura de residencia por arraigo por estudio, aunque en este caso es para estadías por tiempo limitado. El carácter transitorio de lo dispuesto por el decreto hace que únicamente se puedan acoger las personas que ya iniciaron su trámite de residencia. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Paganini, posiblemente viaje a Buenos Aires la semana que viene para reunirse con su par argentina Diana Mondino. El canciller recordó que Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore del Mercosur en el segundo semestre y dijo que promoverá un diálogo para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre el bloque regional y China. Uruguay tiene la presidencia pro tempore a partir de julio y es una de las iniciativas que hace tiempo que tenemos presentadas, o sea, nos interesa mucho. ¿Hay algún contacto con Argentina ahora que hay otra postura desde el gobierno argentino precisamente frente al Mercosur y que está más alineada con los intereses de Uruguay? Estamos en contacto permanente con Argentina, con Brasil, con Paraguay. En particular, la semana que viene probablemente yo vaya hasta Buenos Aires, pero justamente tenemos que afinar la agenda cuando seamos presidentes pro tempore para ir a lo concreto. Ahora estamos todavía preparando el terreno. ¿Se reúne con el canciller argentino? La canciller Diana Mondino, sí. ¿Para buscar un tratado de libre comercio? El diálogo Mercosur-China, ojalá pudiéramos avanzar, sí, como región hacia un tratado de libre comercio. Puede haber cosas previas que sean importantes. Los cuerpos de salvataje de Brasil rescataron este jueves a varias personas con hipotermia que seguían refugiadas en sus casas en medio de las inundaciones que mantienen gran parte de la ciudad de Porto Alegre bajo el agua desde hace casi 2 semanas. Las temperaturas descendieron hasta mínimas de 9 grados en los últimos días. Hay barrios que siguen sin electricidad, obviamente sin calefacción tampoco.
El municipio de Canoas, uno de los más afectados, tiene cerca de 70.000 casas rodeadas e inundadas por el agua. Los rescatistas buscan a las personas que permanecen en sus casas, inundadas desde hace 2 semanas y que se resisten a salir a pesar de que en el último par de días el agua volvió a subir a la altura de las señales de tránsito. Según apuntan médicos voluntarios, está aumentando el número de atenciones médicas de urgencia porque hay personas que trataron de permanecer en sus hogares todo lo posible porque tenían miedo a los saqueos. Los temporales que azotan el sur de Brasil desde finales de abril causaron el desborde de varios ríos, que barrieron con violencia algunos pueblos en la sierra y provocaron una crecida sin precedentes del río Guaíba, que sumergió bajo las aguas a gran parte de la región metropolitana de Porto Alegre, la capital regional. Según el último boletín oficial, la tragedia climática ha causado al menos 152 muertos, dejó 104 desaparecidos y ha desplazado a unas 615.000 personas de sus hogares, en su gran mayoría de Río Grande del Sur. Sudáfrica denunció el jueves ante la Corte Internacional de Justicia la impunidad institucionalizada que le permite a Israel continuar con la aniquilación del pueblo palestino y reducir a escombros la mayor parte de la Franja de Gaza, y subrayó que está ignorando las medidas cautelares impuestas por el tribunal para evitar un genocidio. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, el agente sudafricano lamentó que Israel cree erróneamente, dada la falta de contramedidas por parte de la comunidad internacional, que está exento de tener que respetar el derecho internacional, y alertó de que esta impunidad institucionalizada ha llevado a Israel a este genocidio que ha conmocionado la conciencia de la humanidad. El gobierno sudafricano advirtió que la ofensiva israelí en Rafah es parte del final y el último paso en la destrucción de Gaza como área capaz de albergar vida humana, y pidió al tribunal exigir a Israel de forma claramente explícita el cese de sus operaciones militares en la franja. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia, un abogado británico, integrante del equipo legal de Sudáfrica, advirtió que si el tribunal no actúa ahora, la posibilidad de reconstruir una sociedad palestina viable en Gaza será destruida. Y alertó además que es necesario un cese de las operaciones militares para cumplir las órdenes de la Corte a Israel de evitar un genocidio en la franja. En enero también, en un caso presentado por Sudáfrica, la Corte ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, no reclamó un alto al fuego como exigía Sudáfrica, que entiende que la situación en el terreno requiere que el organismo vaya más allá. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central. Luego, el próximo domingo a las 19 tenemos la edición de MBD Noticias y el lunes tempranito a las 8. Que pasen bien, nos vemos en un rato. Las y los trabajadores de la Corte Electoral se declararon en conflicto y realizarán paros y movilizaciones desde el próximo lunes ante el aumento de la carga horaria sin previa negociación con el gremio. La precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que la ley de medios votada en el Senado perjudica seriamente a Antel porque abre el mercado de Internet. El precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que de ser electo habrá en el país un segundo piso de transformaciones. Además, agregó que será el próximo presidente de la República. Las carnicerías tradicionales están preocupadas por un posible desabastecimiento de algunos cortes de carne debido a las inundaciones de Brasil. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, reconoció que falta institucionalidad en el SINAE y se trabajó a olfato para atender las emergencias. UTE otorgará descuentos de 10% en la factura de los clientes afectados por inundaciones y además otro 10% por cada día que pasen fuera de su hogar. Este beneficio abarcará a los departamentos de Salto, Paysandú, Soriano, Durazno, Cerro Largo y 33.
La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se declaró en preconflicto debido a que varias canchas no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para la práctica del fútbol profesional. Sudáfrica denunció ante la Corte Internacional de Justicia la impunidad institucionalizada que permite a Israel continuar con la aniquilación del pueblo palestino.